Esas razones las discutió con todos en diversos momentos, pero fue más fuerte el optimismo general de sus compañeros de trabajo que sus temores y la paranoia que los llevaba a pensar que en cualquier momento tendría un final trágico. Con los días había empeorado su delirio de persecución y ya hasta andaba con un bisturí abierto en el bolsillo de la camisa. Se imaginaba la escena. Varios milicianos llegaban y lo abordaban en el camino para decirle: venga, que necesitamos hablar con usted. Pero de inmediato se percataría que querían matarlo, porque así les decían a todos: venga, que queremos hablar con usted. Y entonces él, sin darles tiempo de parpadear, sacaba velozmente el bisturí y con su delgado filo rajaba el cuello a uno, dos o tres de ellos. El bibliotecario no se dejaría liquidar tan fácilmente, pero tampoco podía quedarse esperando a que algo así sucediera, y por eso solicitó a su jefe el traslado para otra sede de la empresa, en un edificio lejos de esa maldita guerra. Pero aquello no era fácil. Por si dejaba vacío su puesto en la biblioteca, sería muy difícil conseguirle un reemplazo. Sería casi imposible conseguir quien llegara a trabajar en esa zona. Las realidades no son las mismas para todos. Y hoy, en este episodio de Volando entre Letras, les traemos una historia, una cruda historia que de seguro tocará los corazones de todos ustedes, porque eso logró nuestro autor invitado. La Comuna 13 hoy en día es un lugar turístico lleno de colores e historias, pero no siempre fue así. Operaciones como Orión en el 2002 dejó mucha sangre derramada. Un cordial saludo para todos los que están conectados en este momento con CCM Televisión y también un saludo para los que nos verán por las plataformas digitales. Recordarles que Volando entre Letras es un programa de literatura cargado de letras, muchas letras y versos bonitos. Una producción de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial. Soy Jonathan Giraldo y hoy iré al pasado, 24 años atrás, porque la memoria nunca se olvida y tampoco debemos permitirlo. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Él lo vivió y le dio voces a los habitantes del barrio, a los habitantes de la comuna y a sus amigos. Escritor, periodista, ilustrador, realizador audiovisual, coordinador de talleres de escritura creativa. Pero no seré yo quien hable de la vida de él, porque aquí en nuestro programa Volando entre Letras, los mismos autores nos cuentan sobre su vida y sus procesos creativos. Robinson, bienvenido a nuestro programa Volando entre Letras. Gracias por aceptar nuestra invitación y para que el público empiece a entrar en calor y empecemos a entrar en sintonía, cuéntenos quién es Robinson Usuga Henao. Jonathan, gracias a ti y a CCM por la invitación. Me siento afortunado de estar compartiendo con ustedes y este enorme y precioso público del oriente de Antioquia. Robinson es un sobreviviente de diferentes capas de violencia que ha dejado nuestra historia en la ciudad de Medellín. Nací y crecí en la Comuna 13 y allí me forjé, allí decidí que, aunque tenía habilidades para el dibujo, al principio pensé que iba a ser pintor. Fui allí en la Comuna 13 en un taller de escritura en una biblioteca pequeña que decidí que mi rumbo sería el de la narrativa, el de la escritura. Solo que por mi película, mi encarrete con lo gráfico, también con lo audiovisual, terminé haciendo muchas cosas. Terminé siendo un creativo en términos generales y trabajando la narrativa en diferentes formatos, en el tema audiovisual, en el tema gráfico y obviamente en el tema de la escritura, que es una de mis grandes pasiones. Qué bueno. Vamos a aprovechar para ir un poquito más atrás, porque como les dije al inicio, nos vamos a devolver. En mi caso, 24 años, pero en el caso de Robinson, muchos más. Robinson, cuéntanos cómo fue tu infancia. Mi infancia fue difícil porque nací en un hogar bastante pobre. De alguna manera soy el resultado de unos procesos de violencia intrafamiliar que empezaron en el barrio Moravia. Mi familia, mi papá, mi mamá trabajaron en la montaña de basura. Fueron algunos de los fundadores o primeros asentados en
en esos caseríos, esos caseríos pobres que se formaron alrededor de la montaña de basura del tiradero municipal en ese entonces, que era Moravia. De ahí empieza la historia familiar. Yo termino naciendo en la Comuna 13 porque mi papá, a través de la violencia, desterró a mi mamá y ella, escapando de él, llegó a los confines de la ciudad, que en este caso era la Comuna 13. Allí yo de bebé vivía en un rancho, es decir, un rancho de tablas. Este rancho se quemó. Digamos que hubo alrededor de mi vida una serie de eventos desafortunados de los que fui logrando escapar con el tiempo y edificarme como persona y transformar mi vida. Pero en el barrio, ese barrio estaba lleno de demasiadas violencias. No, digamos que fuimos víctimas de lo que sufrió Medellín en cierto momento de su historia entre los años 80 y 90, que fueron, además de la delincuencia común y de los combos, las milicias populares, que dejaron una herida profunda en la ciudad de Medellín. Las milicias que tenían una historia, una procedencia de los grupos de guerrilleros de izquierda, ocasionaron muchos muertos. Yo defino la Comuna 13 y ese periodo como una especie de microdictadura territorial, porque las milicias decidían por la vida de los demás, se inmiscuían en los asuntos de los demás, como convirtiéndose en jueces, en árbitros y sentenciando de muerte, ¿cierto? Muchas veces sin ni siquiera un juicio justo. Pero yo crecí bajo un régimen, yo siento que crecí bajo un régimen dictatorial, que al principio fue comandado por las milicias, pero después, con la Operación Orión, fue comandado por los grupos paramilitares. Y se podría decir que hoy en día la Comuna 13, aunque colorida, aunque es un lugar muy cool y muy promocionado a nivel internacional para atraer turistas, la Comuna 13 sigue siendo un territorio de injusticias, de impunidades y también de unas pequeñas microdictaduras invisibles de las que nadie puede hablar, pero al cual todo el mundo se tiene que someter. Robinson, quien no lo ha vivido, no lo ha sentido. Realmente, a veces las personas que están fuera de la guerra lo ven y hablan de una manera diferente a las personas que lo vivieron. En tu caso, ¿cómo fue vivir, trabajar y estudiar dentro de esa guerra? Bueno, hay que poner en contexto que entre los años 90, esa transición entre el año 99 y 2000, lo que se llama el cambio de siglo, Medellín estaba atravesando, y todo el país, estaba atravesando por una situación crítica. Y es que había un proceso de paramilitarización de la sociedad. Don Berna es el mafioso, después de Pablo Escobar, es el mafioso más poderoso que ha tenido la ciudad de Medellín. Y él, entre los años 2001 y 2002, él buscaba hacerse al control mafioso de toda la ciudad. Él quería someter a todas las bandas, de todos los pelambres que tuviera la ciudad de Medellín, de todas las zonas. Robinson, que incluso logró gran parte, y una de las que le dificultó mucho fue la Comuna 13, que incluso por eso se volvió, podemos decir, que un epicentro de esa guerra, y que no solo esa guerra, allí muchas más operaciones, no únicamente la Orión. Sí, exactamente. Él no lo logró en parte, lo logró totalmente. Solo que hubo dos comunas en las que hubo resistencia, y fue en Santo Domingo Sabio y en la Comuna 13. ¿Por qué? Porque en ese momento en la mayoría de comunas de Medellín había grupos de delincuencia común, combos de delincuencia común, y se unieron a Don Berna. Pero en la Comuna 13 y en Santo Domingo Sabio había grupos de milicias, y allí ellos defendían una supuesta ideología. Dijeron, no, es que el paramilitarismo de Don Berna es enemigo de la izquierda, y lo enfrentaron, pero terminó imponiéndose tanto en la zona de Santo Domingo Sabio como posteriormente en la Comuna 13. Cuando Don Berna logra conquistar la Comuna 13 a través del bloque Héroes de Granada y Cacique Nutibara, a través de estos bloques armados,
Ya don Berna se hace el control mafioso de toda la ciudad de Medellín y maneja todo tipo de rentas ilegales sin ningún obstáculo. Es más, con la colaboración de la policía y probablemente del ejército, porque don Berna en su momento no tuvo mucha resistencia como para eso. Y ahí es donde en esa guerra que se genera por esa resistencia que generan las milicias en la Comuna 13, pues la gente que vivíamos ahí pasamos a vivir en un campo de guerra. Yo me sentía como viviendo estas películas del Medio Oriente, donde están disparando desde las terrazas, desde los callejones, y la gente está sobreviviendo como a esas guerras de talibanes y de fanáticos religiosos, porque en Oriente Medio hay mucho fanatismo armado. Nosotros estábamos en una situación similar. Yo en ese momento estudiaba periodismo en la Universidad de Antioquia, recién había empezado mi carrera y tenía que, es decir, entrar o salir del barrio, algo tan cotidiano y tan sencillo, se convirtió día a día en una aventura de vida o muerte. Y muchos murieron abaleados solamente saliendo de sus casas a ir a trabajar. O intentando regresar también a la misma casa. Sí, o intentando regresar. Entonces la vida de nosotros se alteró completamente durante 2 años. A veces llegaba uno tarde a su destino. Yo no era muy puntual tampoco, pero la guerra hacía que llegara más tarde a mi destino, porque uno se iba como por las esquinas, viendo dónde es que estaban disparando, escuchando, guiándose por el oído dónde estaban sonando las balaceras, las explosiones, y uno corría de una esquina a otra buscando protegerse hasta llegar a la estación San Javier del metro, donde todo cambiaba totalmente. Se montaba uno en el metro y notaba desde el tren, a través de las ventanillas, que el resto de la ciudad estaba viviendo una vida normal y tranquila, y eso para mí fue una herida profunda en el alma. Ver que en una ciudad tan importante como Medellín, una ciudad capital de departamento y la segunda ciudad más importante de Colombia, estaba relativamente tranquila y un territorio estaba en plena guerra y nadie podía hacer nada por tomar el control, por llevar paz, tranquilidad, seguridad al territorio. Eso se volvió como el viejo oeste, de alguna manera. Solo que no era con pistolas, sino que era con ametralladoras, ¿sí? Galil, AK-47. AK-47, M60. Te digo que ha sido una de las experiencias más extrañas que yo he tenido en mi vida. Al principio lo dije, periodista, ahora lo mencionaste también que iniciaste tus estudios en periodismo. ¿Qué te motivó a estudiar periodismo como tal? ¿Fue la misma guerra que viviste, la necesidad después de contar, o hubo otra motivación? Yo le echo la culpa a García Márquez, porque como él fue un escritor tan brillante. Y aún lo es. Pues, es un escritor brillante. Pues solo que ya no está entre nosotros. En su momento yo me sorprendía que García Márquez estuviera vivo, porque yo de los libros que he leído sigo pensando que García Márquez ha sido uno de los mejores escritores que ha tenido la humanidad, pues en lo que he leído. Y saber que es colombiano, de nuestras tierras, ha influido en mí en un sentido de creer que Colombia es un país con demasiado genio, demasiado talento. Solo que mucho de esa genialidad y ese talento se ha perdido por nuestros propios problemas sociales, políticos internos. Y García Márquez, Fernando Botero y otros grandes artistas son un ejemplo de eso, que Colombia es un país fértil en cuanto a la savia del talento humano. García Márquez, desde que yo leí 100 años de soledad, yo me di cuenta que ese iba a ser mi autor favorito durante muchos años, y así lo fue. Y como García Márquez, yo intenté inicialmente estudiar artes plásticas porque soy ilustrador, y en esa carrera de artes la tuve que dejar tirada porque me di cuenta que uno, cuando estudia artes plásticas, uno debe tener algunas cosas que yo en su momento no tenía. Primero, espacio para albergar sus obras. Yo vivía en una casa demasiado pequeña donde no había espacio para
toda esa materialidad que implica estudiar artes plásticas. Y segundo, dinero, porque hay que estar comprando todo tipo de materiales para ejercer la plástica y yo no tenía ese dinero, yo me pagaba mis estudios. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer con mi vida si me retiro de la carrera de artes? Me di cuenta que mi otro talento era escribir. Y bueno, García Márquez es un referente grande para mí. García Márquez, ¿qué es? ¿El que estudió? Él era periodista. Entonces yo me dije, el periodismo debe tener algo para uno volverse buen escritor. Y así ingresé a la Universidad de Antioquia. Afortunadamente pasé el examen de admisión y empecé esta aventura por el mundo de las letras en el cual todavía persisto. Qué bueno. Yo quiero aprovechar esta parte del periodismo porque trabajaste con grandes medios de comunicación como El Espectador, Semana. ¿Cómo se vive la censura? ¿Sí? Muchos hablan de un país donde los medios son amarillistas, donde solamente hablan de lo que le conviene. Como periodista, ¿en algún momento te censuraron y le dijeron no, hay que escribir de esta manera o de otra? Yo, más que en los medios siempre hay censura, porque en los medios hay todo tipo de intereses y sobre todo hay ciertos sectores con los que tú no debes meterte demasiado. El sector empresarial es un sector muy delicado, denunciar empresarios, empresas, personajes de alto nivel es un asunto muy complicado en Colombia, porque Colombia todavía se maneja, en muchos sentidos se maneja todavía como si fuera un país feudalista, de feudos. Y de todas maneras los grandes medios de comunicación, como son empresas tan costosas, pues la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a los grandes empresarios. La censura siempre la hay, pero también ocurre la autocensura, que es algo que a mí me ha marcado a lo largo de toda la carrera. Yo al principio era un periodista muy enfocado en la denuncia, muy interesado en la denuncia, hasta que me di cuenta que era peligroso por mi integridad. Por ejemplo, estudiando periodismo yo podía publicar en medios de la Universidad de Antioquia, podía publicar lo que estaba pasando en la Comuna 13, pero no podía hacerlo porque me podían matar. Pues ahí las milicias y luego los paramilitares, porque quizá hablaremos de eso después, los paramilitares tomaron el control del territorio después de la Operación Orión y dominaron el territorio alrededor de 5 años. Entonces, cuando yo me gradué de la carrera de periodismo de la Universidad de Antioquia, todavía estaba el dominio en el territorio de los paramilitares. Entonces no podía uno estar viviendo en el territorio y estar publicando de problemáticas relacionadas con los paramilitares, porque aquí, pues en Colombia no es legal la sentencia de muerte, pero todos los días se aplica, ¿cierto? Entonces, a mí eso es lo que más me ha marcado, saber que hay ciertos temas que yo como periodista no puedo mencionar porque el peligro es real. Hoy en día, en la ciudad de Medellín hay ciertos temas, incluso en la Comuna 13 yo no puedo estar hablando de esa problemática allá, yo lo puedo decirlo así por encima, pero ya con detalles, dando nombres, que los nombres son fáciles de conseguir, quiénes son los que ahorita manejan todo el negocio allá del tráfico de drogas, de las extorsiones allá, porque todo el comercio en la Comuna 13 está extorsionado. Si yo me pongo a investigar y a dar nombres de eso, pues prácticamente ya voy a convertirme en un objetivo militar. Entonces, son esas cosas las que te recuerdan que en Medellín todavía en Colombia no tenemos una democracia plena y que el ejercicio de la ciudadanía, y no solamente del periodismo, es altamente riesgoso. A raíz de todo este proceso vivencial, llegaste a la Corporación Lluvia de Orión, que es una corporación fundada por sí mismo. ¿Qué te motivó a la fundación? ¿Qué estás haciendo con ella y cuáles son los objetivos que se tiene? Listo, cuando yo, debido a la guerra, como tenía que elegir un trabajo de grado, pues un tema para investigar a lo largo de toda la carrera, para graduarme como periodista, elijo que voy a escribir sobre la guerra. Solo que no lo voy a hacer a título personal, contando mi historia, sino que voy a hacer una serie de trabajos periodísticos, entrevistas, recopilar testimonios y también hacer unas crónicas sobre víctimas del territorio, que básicamente algunos eran amigos, eran vecinos, ya fuera del barrio o vecinos de la comuna. Entonces yo prácticamente estaba entrevistando a mi propia gente para
contar esas historias de lo que nos había sucedido durante la guerra. Después de publicar el trabajo que tituló Muerte bajo la lluvia de Orión, en homenaje a Elkin de Jesús Ramírez, que fue un seminarista asesinado por el ejército durante la Operación Orión y que fue presentado como miliciano caído en combate cuando él era seminarista. Entonces fue uno de los primeros falsos positivos que empezó a trascender a nivel nacional, la muerte de Elkin Ramírez, amigo entrañable, y lo asesinan. Y yo publico esa crónica inicialmente en el periódico de la Orbe de la Universidad de Antioquia titulado Muerte bajo la lluvia de Orión. Esa crónica y la muerte de Elkin fue tan importante para mí que yo todo el trabajo periodístico lo tituló Muerte bajo la lluvia de Orión. Y con el tiempo me doy cuenta que yo quiero seguir trabajando los temas de memoria. En Colombia, digamos, entre los años 2008, 2012, empieza a existir una apertura hacia los temas de memoria, incluso se crea el grupo de memoria histórica, luego el centro de memoria histórica, empiezan a crearse espacios de memoria en Colombia, y yo me di cuenta que estas víctimas del conflicto que habían sido tan perseguidas por todo tipo de actores, la guerrilla, los paramilitares, los políticos, todo el mundo perseguía aquí a las víctimas porque todos tenían algo que deberles, algo que esconder, algo de la verdad que ellas estaban buscando. De pronto, con la ley de justicia, en parte con la ley de justicia y paz de Álvaro Uribe y también con la ley de víctimas y restitución de tierras, el Estado empieza a abrirse a explorar los temas de memoria y financiar los temas de memoria. En ese lapso, yo con ese trabajo de crónicas me doy cuenta de que yo quiero seguir trabajando la memoria, pero no solamente a través de la narrativa escrita, sino también a través del trabajo audiovisual, y ahí es donde empieza a surgir la idea de crear una corporación que se llame Lluvia de Orión para trabajar la pedagogía de la memoria, o sea, un campo de la memoria muy específico, y vamos a enseñarle a los jóvenes parte de este pasado, esta historia de violencia ¿cuál ha sido la herencia que han tenido la mayoría de los jóvenes en Colombia? Pues una herencia de violencia, porque Colombia ha sido un país, desde que ocurrió la violencia entre liberales y conservadores, Colombia ha sido un país de violencias que se reciclan y se transforman, pero son violencias que en última no desaparecen. Entonces, de alguna manera yo interpreto la violencia como una materia prima de la cual tenemos que extraer aprendizajes para la población joven, para comprometerlos a ellos con la transformación del país y con las garantías de no repetición. Y ahí es donde en Lluvia de Orión se me ocurre ir trabajando la memoria a través de cortometrajes animados. Digamos, esto es para jóvenes, a los jóvenes les gustan los videos y los muñequitos. Vamos a hablar a través de muñequitos, vamos a hablar de nuestra violencia. Y ahí es donde surge la idea de Lluvia de Orión como un proyecto que va más allá de lo escrito y que tiene una intención del trabajo con jóvenes. Y bueno, a través de Lluvia de Orión hemos hecho cartillas ilustradas y videos animados para jóvenes y hemos trabajado con cientos de jóvenes de la ciudad de Medellín. Ojalá también pudiéramos trabajar estas temáticas y estas metodologías en el oriente antioqueño y específicamente en el municipio de Marinilla. Tenemos la idea de crear una escuela audiovisual enfocada en animación aquí en Marinilla, y estamos pensando que puede ser como Brisa de Abril o Lluvia de Abril, pensando como en un nombre bonito, positivo para trabajar con los jóvenes aquí la animación, ponerlos a dibujar, a crear equipos de trabajo y para hablar un poco de memoria. Bueno, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, y hay que tener mucho en cuenta eso, y creo que estos espacios se hacen con ese objetivo, porque la memoria definitivamente no se puede perder. Te voy a hacer una pregunta que sé que puede ser una pregunta difícil porque hay muchos acontecimientos que sucedieron y en el momento de uno voy a rescatar cuál de todos, y es, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue esa situación más complicada que viviste en la Comuna 13 durante esa guerra? Hay una situación muy difícil para mí, y es que yo creo que fue una de las cosas más traumáticas. Aparte de que en un par de balaceras, por ahí en 3 balaceras, me rozaron las balas y estuve a punto de que me quitaran la vida yendo a la universidad, más que todo saliendo de la universidad a recibir clases de periodismo de radio.
aparte de eso, sufrí algo muy traumático y es que el ejército entró a la comuna con la guianza de unos encapuchados que señalaban casas supuestamente de personas que habían colaborado con los milicianos o que eran parientes, y sobre esas casas empezaban las inspecciones, ¿cierto? Y capturas. De ese proceso también hay desaparecidos. Entonces, resulta que como mis hermanos prestaron servicio militar por allá a principios de los 90, había como una costumbre muy pendeja, que me parecía muy pendeja, y es porque yo he sido una persona antibeligerante. Yo he sido una persona que tanto los símbolos como los objetos de la guerra no han tenido ningún interés de parte mía. Entonces no me gusta ni las prendas camufladas, ni las armas, nada de eso me parece interesante. Y mis hermanos, en esa época, en los 90, los 80 también, había una cultura que el que prestaba servicio militar se traía prendas de uso privativo de las fuerzas militares, se conservaban prendas como trofeos o como recuerdos de esa época. Robinson, vamos a aprovechar este momento para dejar a nuestros televidentes con esa sensación de querer más, con esa sensación de no desconectarse de nuestro programa Volando entre Letras, porque es maravilloso cuando hay una conversación amena y nuestro programa fluye y va superamente rápido, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar este momento para que ustedes se preparen, queden con esa sensación de más, vayan, háganse un cafecito, se preparen también porque ustedes saben que viene después del corte comercial, y vamos después a continuar con esta conversación que sin duda está bastante interesante. Entonces nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos para seguir hablando con nuestro autor invitado, Robinson Usuga Henao. Estamos de regreso en nuestro programa Volando entre Letras. En esta primera parte ya conocimos un poco de la vida de nuestro autor invitado Robinson Usuga Henao, y sin duda nos está dejando muchas intrigas, porque ustedes saben que es importante conocer la obra y vida de los autores. Al momento de leer vamos a atar cabos y vamos a entender muchas cosas, mucho de sus letras. Vamos a aprovechar este momento para no dejarlos con esa sensación, con esa intriga de lo que veníamos hablando. Y Robinson, entonces nos estabas contando de esa parte, de esa situación difícil, de ese trauma que posiblemente te dejó, que estamos hablando solamente de elegir uno, porque sin duda es un proceso que deja muchas cosas abiertas, y yo creo que hoy en día todavía hay personas que mentalmente pueden recordar esas cosas y no es cosa de decir, upa, ya lo superé. Sí, decía que en esa época los jóvenes en general que prestaban servicios militares aquí en Colombia conservaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Se traían paquetes de cosas con las que se quedaban del ejército, y entre esos había un montón de objetos en la casa que eran del ejército. Había una carpa. Había esas carpas eran con las que prestaban guardia o sentinela, no sé cómo le llamaran a eso, por las noches. Entonces una carpa verde, había también unos pasamontañas, había unos guantes, una chaqueta, había un montón de prendas camufladas en mi casa y estaban colgadas en las paredes de mis hermanos, y como mis hermanos eran personas tan imponentes, nadie les tocaba eso. El caso es que mis hermanos se fueron y esas prendas se quedaron en la casa. Cuando los militares estaban esculcando las casas para, digamos, procesar a gente que tuvo algún vínculo con las milicias populares, yo tenía un temor profundo de que llegaran a mi casa, encontraran esas prendas y que me sindicaran a mí de ser colaborador de las milicias, porque pues
¿por qué otro motivo iba a haber prendas militares en mi casa si no era que yo tenía alguna complicidad con ellas? Siento que para ellos sería lógico y para mí sería como muy difícil explicar que esas prendas eran de mis hermanos, además porque mis hermanos ya no vivían en la casa. Entonces, estuve pensando mucho qué hacer con esas prendas a medida que se iban acercando, esculcando casas cada vez más cerca, esculcando casas, esta gente se acercaba cada vez a mi casa y yo no sabía qué hacer porque si yo echaba eso a la basura, sacaba eso en bolsas de la basura, y de pronto esculcaban las basuras, podían encontrar eso, entonces, es decir, yo me sentía una paranoia increíble que al final lo que hice fue que cerca de la casa cavé un hueco con una pala y enterré esas prendas militares. Yo no cometí ningún delito, esas prendas no eran mías, pero estábamos en una situación tan crítica en esos momentos en la comuna que cualquiera era sospechoso de cualquier cosa. Entonces, para mí eso fue muy traumático. Yo pude haber sido procesado por el ejército, por la policía, por culpa de mis hermanos, por ese vicio tan pendejo de conservar prendas militares del ejército cuando prestaban el servicio militar. Que incluso así hubiera una explicación válida, a las personas no estarían dispuestas a creer en esa explicación por la situación que se estaba viviendo. Sí. Nosotros estamos aquí, nuestro programa Volando Entre Letras está muy interesante y yo sé que ustedes están allá esperando este momento porque después del corte comercial ustedes saben que viene el chico de los retos y el chico de los retos, ese soy yo, porque siempre aquí en Volando Entre Letras hacemos esa interacción con nuestros autores, con detonantes creativos y también con procesos de aprendizaje. Así que les recomiendo que tengan listo lápiz y papel para que hagamos el reto del día y siempre pasa aquí en nuestro programa que los autores me aceptan a mí los retos sin ni siquiera conocerlos y una vez más les voy a comprobar. Robinson, ¿me aceptas un reto? Sí, creo que no tengo opción. Ahí está. Vamos entonces a aprovechar, vamos a hacer un proceso de aprendizaje. Yo he seleccionado 3 palabras aquí que le vamos a pedir a nuestro autor que nos dé la explicación de lo que significa esta selección que tengo aquí para que ustedes también aprendamos, ampliemos nuestro vocabulario en temas narrativos y quien quita, en algún momento que ustedes tengan un proceso creativo las puedan usar. Tengo aquí, ¿nos puedes explicar qué es una fotohistorieta? Sí, fotohistorieta es como una serie, una historia contada gráficamente donde hay algunos personajes que se elabora la escena, digamos, con muñequitos de plastilina, por ejemplo. Entonces tú pones la foto, los muñequitos están conversando, tú pones la foto y luego le agregas globos de texto, como le pones ya el texto. Es contar una historia a nivel gráfico, como si fuera un cómic, pero con fotografía, con la técnica de fotografía. Y los personajes no son dibujados, sino que son elaborados a mano, puede ser en plastilina o en cartulina. Es una de las técnicas que hemos explorado en Lluvia de Orión para contar historias del conflicto y invitar a jóvenes a que cuenten sus propias historias. Que incluso entonces podemos decir que esa puede ser la diferencia entre un cómic y una fotohistorieta, que en el cómic se ilustra todo el proceso y en la fotohistorieta no se ilustra los personajes, sino que se moldean. Exactamente, los personajes se moldean. Es un proceso más completo porque implica elaborar los personajes manualmente, armar unas escenografías, luego acomodar el set como de fotografía porque se ponen luces, se toma la foto. Ya luego, cuando se tiene la foto, se lleva a un programa de diseño donde se agregan los textos. Entonces es un trabajo más completo y requiere más personas, más talentos. Y esta otra explicación que te vamos a pedir que viene, que se puede decir que de esta primera parte que nos hablaste, que es un cortometraje animado. Sí, un cortometraje animado es una historia que tiene un principio y un final y utiliza la animación, que puede ser una animación 2D, que es lo tradicional, tipo Los Simpson, o una animación 3D, que puede ser animación digital, que cada vez es más común, o animación stop motion, que es
así como la fotohistorieta, pero se le agrega movimiento a los personajes y se toman muchas fotos, cientos, miles de fotos, y luego se juntan, se ponen como en un carrete. Entonces los personajes adquieren movimiento por cada foto que se les ha tomado. Es una el stop motion es una técnica muy amable porque es muy material, es muy artesanal, es muy amable para trabajar con grupos, por ejemplo, de jóvenes, aunque es dispendiosa porque tiene un arduo trabajo. El resultado siempre es muy bonito y casi mágico, porque animar algo, o sea, la animación consiste en animar cosas que son inanimadas. Y cuando el ser humano dominó esta técnica, creó magia. Hemos creado magia como seres humanos a través de la historia. Y una de esas magias que hemos creado es poder animar, dar ánima, dar vida a objetos que son inanimados. Eso es fascinante. Tú pones una piedra y grabas una secuencia de imágenes, la piedra caminando, y le pones voces a la piedra, y tenemos esa tendencia a creer que esa piedra está con vida. Digamos que nos prestamos para esa fantasía, para poner voces a los animales, voces a los árboles. Los seres humanos todo el tiempo estamos fantaseando con cosas que no son reales. Qué bueno, ahí estamos, esas dos, fotohistorieta, corto animado. Ustedes están allá muy juiciosos, aprendiendo y ampliando nuestro vocabulario. No olviden que nos pueden etiquetar como @ccmtelevisión, @volareditorial y @Jonathan Giraldo para conocer cómo van estos procesos creativos desde casa. Bueno, y yo sé que es un momento también que muchos están esperando, y vamos entonces a hablar del maravilloso libro que tenemos aquí, Comuna 13, Muerte bajo la lluvia de Orión. Y vamos a aprovechar entonces a nuestro autor invitado que nos cuente un poquito sobre Muerte bajo la lluvia de Orión. Muerte bajo la lluvia de Orión es esa serie de relatos que logré consolidar a lo largo de mi carrera, que publiqué pude publicar tranquilamente cuando ya la Comuna 13 se desparamilitarizó. Entonces este trabajo de este libro tiene un proceso más o menos de elaboración y de ajustes probablemente de unos 5 o 6 años. Es un trabajo de bastantes años y hace parte como de un capítulo muy importante de mi vida, y es haber vivido y sobre todo haber sobrevivido a esa guerra. Hay diferentes historias como Gloria y el Ángel de la Esperanza. Gloria es una mujer muy bella persona, muy noble, muy trabajadora, con 2 hijos, con un hogar estupendo, que debido a una de esas balaceras recibió un disparo en la espalda y quedó inválida. Entonces, una de las crónicas habla de ella y cómo afectó en su vida familiar el estar inválida. Ella siendo el ama de casa, cómo le transforma la vida a la guerra. Y en este caso resulta que hay personas que mueren durante la guerra y listo, pues es duro, pero la familia muchas veces, cuando tiene la posibilidad de enterrarlo, al final termina pasando un poco la página, porque termina siendo un duelo, ¿sí? Pero hay personas que quedan heridos de guerra de una manera tal que todos los días se tienen que despertar con las consecuencias de esa guerra y con lo que generó. Por ejemplo, las personas que quedan amputadas, que quedan inválidas, que quedan con una herida que les transforma la vida, o sea, que les transforma hacia el futuro. Están vivos, pero viven todavía y padecen todavía las consecuencias de la guerra. Gloria es el reflejo de ese tipo de historias. También hay a los que la guerra no los afectó físicamente, pero sí en el corazón, en la mente y en el alma. También hay algunas de esas historias, como la historia de William, un estudiante universitario, que la guerra, aunque no resultó afectado, no le dieron una bala ni nada, él al final decía que él sentía que la vida no tenía sentido, o sea, que vivir la guerra creó en él un trauma tal que sentía que nada valía la pena, ¿sí? Nada tenía sentido. Y así son historias que profundizan mucho en los sentimientos de los personajes y sobre todo cómo sufrieron y padecieron la guerra
en la cotidianidad, en el día a día. Que incluso, como lo dijiste ahorita, de una manera indirecta, porque esto le sucedió a Gloria, pero ella tenía hijos, tenía el esposo y a ellos también les afectó mucho. Incluso también había esperanza, porque era bonito, porque los médicos le habían dicho a Gloria pues, que las posibilidades de caminar eran mínimas, pero ella tenía esa esperanza de que quería y podía caminar más adelante. Pero lo que le he dicho, los hijos de ellos que en esta historia eran pequeños, pudieron ver eso. Y imagínate, ellos pequeñitos, ver que la mamá está en esa condición a causa de la guerra, los afectó muchísimo. Vamos a aprovechar nosotros acá en nuestro programa Hablando Entre Letras, porque solo pasa aquí en nuestro programa, en donde logramos que los autores lean un fragmento de su propia obra, porque la interpretación de ellos es diferente a la interpretación que les puedo dar yo. Así que vamos a pedir a nuestro autor que nos elija un fragmento de la obra para que lo leamos, para que lo compartamos con nuestros televidentes y les vamos a dar esa intriga, esas ganas de seguir leyendo la obra que les traemos hoy. ¿Qué fragmento les vamos a compartir al público, Robinson? Sí, vamos a leer un testimonio de Margarita, que es una de las profesoras. A los docentes en la Comuna 13 también nos afectó bastante la guerra, a la comunidad educativa, a los estudiantes, porque era muy difícil dar clases en medio del fuego cruzado. Desafortunadamente es algo que todavía sigue pasando en algunos. Tú ahora decías, el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Es una frase del sociólogo español George Santaolalla. Y habla es de ese tipo de historias traumáticas que han tenido los países que se supone que ya superaron y que es bueno que las recuerden para no repetirlas. Pero en el caso de Colombia, desafortunadamente, estos capítulos, como el que estamos viviendo, el que se vivió en la Comuna 13, actualmente se están viviendo en otros territorios, ahorita más rurales, como en el Catatumbo, ¿cierto? Entonces es triste que todavía Colombia no pueda voltear completamente la página. Hay territorios todavía en Colombia donde los estudiantes no pueden ir a clases en determinados momentos por los enfrentamientos armados, ¿cierto? Y el testimonio de Margarita hace parte de eso que viven los docentes. Margarita. Argeni, empiezo con Argeni. Sí, subía por la calle una larga fila de padres de familia para matricular a sus hijos. Y cuando empezó el tiroteo, toda la gente se metió en la escuela. Margarita, fue un caos, no teníamos dónde meternos y todos ahí súper estrechos como ahogados. La gente aterrada. Cuando las cosas se calmaron, todo el mundo se fue para sus casas y nadie matriculó a sus hijos. Nosotros nos quedamos en la escuela y salimos cuando estuvo más tranquilo, pero escuchamos más tiros en el camino y tuvimos que devolvernos. La profesora Carmen Zaparra, que hoy está a punto de jubilarse, llegó en enero de 2002 a la Escuela Amor al Niño del barrio Nuevos Conquistadores. Venía de San Carlos, un pueblo en el oriente de Antioquia, donde nació y fue maestra de preescolar durante 25 años. En ese pueblo vivió una guerra de militares, guerrilleros y paramilitares, y por eso la angustiosa decepción de llegar a vivir otra guerra en la Comuna 13 de Medellín. Y es eso, que en el país hay una constelación de guerras, ¿cierto? Por eso yo llamo a Colombia el país de los ejércitos. Y todavía no hemos podido como sociedad ponerle punto final a esas guerras. Lo que llamamos una guerra interna que tiene Colombia, que es desde hace muchos años y que todavía sigue vigente. Claro, entonces este libro termina siendo vigente, aunque está hablando de unos enfrentamientos que sucedieron hace 2 décadas. El país todavía no logra superar estas situaciones y por eso tenemos que seguir tratando estos temas, trabajarlos, denunciarlos, exigirles a las autoridades que por favor solucionen ya toda esta situación dramática que tenemos de conflicto armado. Y no solamente lo pedimos desde la Comuna 13, sino también desde esos otros territorios que han sido víctimas y que tienen cientos de víctimas, como San Carlos, en el oriente antioqueño, ahorita como en el Catatumbo. Entonces, como sociedad debemos trabajar, preocuparnos, dedicarnos a estos temas que nos permitan por fin pasar la página y ser un país pacífico y seguro.
Qué bueno, ahí está ese fragmento que nos compartió nuestro autor, que recordarles que pasa aquí en nuestro programa Volando Entre Letras. Y vamos para esta segunda parte que también las están esperando mucho y les gusta, y es el segundo reto, porque nosotros preparamos dos, pero el primero como el segundo es sencillo, así que Robinson, no hay de qué asustarnos porque ya él lo vivió, muchas cosas como para amedrentarse con un reto que tenemos nosotros aquí en nuestro programa Volando Entre Letras. Yo tengo por acá una cajita mágica. En la cajita mágica de Volando Entre Letras tenemos unas palabras. Te vamos a pedir que nos saque 3 palabras y esas 3 palabras las va a ordenar 1, 2 y 3. ¿Sí? Sí. Entonces vamos con la primera palabra y al sacarla le mostramos al público cuál es esa palabra. La primera palabra es... Capricho. Capricho. Nos vamos entonces con la segunda. Vamos con la segunda. Ahí está, la segunda es... Tinieblas. Tinieblas. Y nos vamos con la tercera y última. Roja. Y ahí tenemos la tercera, que es... Esperar. Esperar. Ahí tenemos 3 palabras. Le vamos a pedir entonces a nuestro autor que nos las organice de primera, segunda y tercera aquí en esta libretica, que nos haga esa organización, que cuál prefiere poner en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y mientras nuestro autor hace su proceso creativo, este reto, yo quiero aprovechar para recomendarles el libro del programa y les recomiendo el libro que es Paula Queer, un libro de Adriana Calvo, un libro de una autora mexicana. Paula, una chica indígena y campesina, emigra de su pueblo de origen ante la necesidad imperiosa de sobrevivir en compañía de su familia. Se va a la ciudad de Oaxaca, México. Antes de salir, ve la vida de color rosa, pero en la ciudad enfrenta los problemas habituales de la realidad cotidiana. Allí conoce a Sofía, afromexicana. Juntas enfrentan situaciones brutales, violencia de género, violencia, crímenes de odio por orientación sexual y feminicidio. Esto las lleva a cambiar su punto de vista en relación con el mundo que las rodea. Paula, de ser cándida y romántica, se desconstruye a sí misma, opta la visión queer y convertida en revolucionarias, incendia su mundo. Un libro que pueden adquirir ingresando a www.volareditorial.com y en buscalibre.com también. Y nosotros vamos a volver porque este reto está fascinante, es un reto que tenemos aquí en nuestro programa Volando Entre Letras y que de seguro ustedes allá desde casa nos están acompañando también en los retos. ¿Qué tal el reto, Robinson? El reto interesante, retador. ¿Y cómo fue el orden? ¿Cómo le dio el orden a estas 3 palabras? Primera. Se lo di: tinieblas, esperar y capricho. ¿Y la razón? Hice una lectura más de mi propia vida, en el sentido en que, como lo mencioné en principio, me tocó una vida un poco como en tinieblas. En la Comuna 13 viví sumergido en ciertas tinieblas. Tuve que esperar, ser paciente, persistente, tener fe. A veces en la espera hay paciencia y también hay esperanza, ¿cierto? Para poder llegar a un escenario ideal, pues, que es el del capricho, poder ya tener un mayor dominio, control de mi vida, de mis decisiones, darme mis propios gustos. Entonces, aquí en estas 3 palabras, en esta secuencia, está un poco como la historia de mi vida. Qué bueno. Yo sé que ustedes allá en casa también hicieron el reto, nos acompañaron en este proceso, así que no olviden tomarle una foto y etiquetarnos como @CCM Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo para conocer este proceso que llevan con nosotros en nuestro programa Volando Entre Letras. Robinson, vamos a aprovechar entonces las cámaras de nuestro programa para que hagamos una invitación especial a todos los televidentes que nos están observando para que adquieran el libro. Bueno, gracias por vernos, gracias por escuchar estas historias, interesarse en este formato tan interesante que tenemos con Jonathan y también con CCM. Los invito entonces a que soliciten este libro. Durante un tiempo estuvo comercializándose en las escaleras eléctricas de la Comuna 13 y en algunas librerías de Medellín. Me quedan algunos ejemplares. Si desean leerlo, Muerte bajo la lluvia de Orión, pueden escribirme, pueden contactarme. Mis redes sociales son Robinson Úsuga, escritor. Me encuentran en Facebook, en Instagram. Es muy fácil encontrarme. Me pueden enviar algún mensaje, ¿cierto? También al WhatsApp, 303-32-9990 y
y hacer el pedido, o si quieren invitarme a algún evento cultural, alguna charla, algún conversatorio, estoy bastante dispuesto para no solamente hablar sobre estos temas de la Comuna 13 y estas crónicas, sino también otros temas en los que he estado inmerso como escritor, como autor. Que incluso, no, hoy estamos hablando de este libro, pero tenemos muchos más, que incluso aquí en nuestra mesa tenemos otros libros, otros textos de nuestro autor, allí atrás también tenemos otros textos de nuestro autor, pero bueno, nuestro programa a veces es muy corto para poder hablar de cada uno y es un privilegio poder al menos tener a Robinson en su programa Volando entre Letras para hablar de este libro. Estamos promocionando un taller de escritura que va a ser de manera presencial en la ciudad de Medellín. Aprovechemos este momento también para que invitemos a nuestros televidentes, a todas estas personas que se conectan a diario a Volando entre Letras, que de seguro pueden aprovechar un taller de escritura creativa con nuestro autor Robinson Usuga Henao, y lo mejor, gratis. Sí, este año estoy a cargo de un taller de escritura creativa, de lectura y escritura que tiene Adida, que es la Asociación de Educadores de Antioquia. Ellos en su tercer piso en la biblioteca tienen un taller de escritura dirigido principalmente a docentes, a su comunidad, pero abierto también al público en general. Es los segundos y los cuartos sábados de cada mes a las 10 de la mañana. Estamos hasta el mes de noviembre del 2026, entonces si alguien se interesa por ese espacio donde hablaremos de historias, de letras, si quiere la persona hace sus pinitos escribiendo o quiere compartir algunas cosas de las que escribe, que sea muy bienvenida esta persona a nuestro taller. Qué bueno. Y si alguien está interesado, lo mismo, redes sociales y el número que vamos a recordarle, entonces las redes sociales y el número para que ellos allá estén muy atentos y lo escriba para contactarte. Sí, es Robinson Usuga en Instagram o en Facebook, y también el WhatsApp es 300-332-9990, muy dispuesto, lo que haya que hacer. Vamos entonces siempre a estar hablando de historias, de letras, de narrativa, ¿sí? Soy una persona apasionada de verdad en estos temas. Hay que aprovechar estos espacios que se nos dan y bueno, una invitación de nuestro autor para que hagan parte de este proceso creativo que seguro les va a enriquecer mucho. Robinson, vamos a aprovechar también y vamos a hacer una invitación a las personas que no se pierdan Volando entre Letras, que aprovechen estos espacios donde conocemos historias, escritores, inspiración y la realidad también de nuestro país. Sí, este programa es muy bonito, es grato. No abundan los programas de televisión donde la conversación se haga con los escritores, con los artistas. Digamos que Colombia sigue teniendo este problema, aunque aquí Colombia es uno de los países que ha dado grandes escritores a nivel latinoamericano. Es uno de los países donde más hay autores interesantes, ¿sí? Así como Argentina, Chile, Venezuela. Colombia tiene mucho potencial, pero sigue teniendo el problema que no se promueve tanto la lectura y la escritura por estos formatos audiovisuales. Entonces, eso es lo que hace especial a Volando entre Letras, que se toma el tiempo de hablar con los escritores, con los narradores y hace entrevistas en profundidad. Entonces, es un formato hermoso para promover la lectura, la escritura, el mercado del libro, que en Colombia no es tan fuerte. La gente se compra muchos tenis en el año, pero muchas veces no se compra ni un libro. Todavía tenemos unos índices de lectura bastante pobres. Creo que es menos de un libro por habitante en el año. Entonces, tenemos ese interés y Jonathan se toma muy en serio esto de promover la lectura, de fomentar la lectura entre la población colombiana. Entonces también felicitaciones a su formato, su trabajo comprometido en profundidad con Volando entre Letras. Robinson, muchas gracias. Ahí tenemos
las invitaciones, 3 invitaciones. La primera para leer su obra, la segunda para que no se pierdan nuestro programa Volando entre Letras y la tercera para que hagan parte de su proceso creativo en el taller. Gracias por empezar y terminar este programa con nosotros. Nosotros los seguiremos acompañando en un próximo episodio con un autor invitado. Recuerden que nos pueden seguir como @CCM Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo. Robinson, muchas gracias y gracias por compartirnos tantas cosas aquí y nosotros nos vemos en una próxima ocasión en nuestro programa Volando entre Letras. Chao, chao. Chao. Gracias.